Saludos por acá al doctorando Francisco Montilla. Hoy quiero conversar con ustedes un tema interesante como es la integración y la cooperación empresarial latinoamericana en la actualidad. Esta integración regional respecto a los tres paradigmas operativos. En tal sentido, pues comprender la integración regional desde la alta gerencia exige superar la visión puramente comercial y adentrarse en las fuerzas políticas y sociales que la mueven, que son el motor interno de todo este tipo de integraciones. El éxito de cualquier estrategia de internacionalización depende de cuál de estos tres paradigmas esté dominando el entorno. Es así como nos encontramos en primer lugar con el paradigma del intergubernamentalismo, la primicia de poder y la soberanía. ¿Cuáles son los fundamentos de este paradigma? Bueno, los estados soberanos son los únicos guardianes y decisores del proceso. No actúan por altruismo o eficiencia de mercado, sino como actores racionales que utilizan la integración para maximizar sus intereses de seguridad, poder político y control económico, reteniendo siempre la última palabra. En el ámbito gerencial podemos decir que esto se aplica, ¿verdad? O se explica porque las relaciones de Venezuela con los bloques como el Mercosur, el ALBA y otros bloques regionales como la CAN, el PROSUR, ¿verdad? Se manejan desde rígidas lógicas de soberanía, diplomacia, esa diplomacia desde el escritorio, pues la conocida diplomacia presidencial y la conveniencia política y no bajo criterios de optimización logística o competitividad realmente empresarial. El siguiente paradigma es el neofuncionalismo, también conocido como el efecto derrame, spillover. Fundamento de este paradigma es la integración, un proceso dinámico y evolutivo. Bueno, el acuerdo inicial en un sector específico como el comercio genera precisiones y necesidades técnicas que obligan a integrar otros sectores como las finanzas o la legislación. Los actores supranacionales y los grupos de interés, empresarios, gremios, etcétera, toman el protagonismo y empujan la agenda más allá de los gobiernos originalmente, ¿sí? Lo que se plantea o lo que se planeaba originalmente por cada gobierno. En tercer lugar encontramos el paradigma del postfuncionalismo, la restricción identitaria, ¿verdad? Allí nos encontramos nosotros con el fundamento principal de este postulado, el postfuncionalismo, que es la integración económica no ocurre en el vacío, genera tensiones sociales. Al abrir las fronteras surgen perdedores económicos, sectores locales desplazados y fricciones culturales que despiertan identidades nacionalistas. Cuando la opinión pública percibe que se está perdiendo la soberanía o el empleo local, la ciudadanía, los políticos, lógicamente van a frenar o a bloquear o van a intentar revertir, ¿verdad?, estos acuerdos a nivel global. Por ejemplo, uno de los casos más sonados en nuestra Latinoamérica fue el caso de los Brexit, ¿verdad? Entonces tenemos muchos casos en estos tres paradigmas, sin embargo debemos avanzar para tratar de compartir con ustedes otros criterios. La radiología o la radiografía competitiva de los bloques regionales, matriz de evaluación estratégica. Los procesos de aproximación regional no operan por un altruismo de mercado, sino por la maximización de las preferencias nacionales y la preservación del poder político de los gobiernos centrales. Esta lógica estatal explica por qué la región vive en una transición más o menos truncada entre las zonas de libre comercio,
la unión aduanera. Ningún bloque realmente ha consolidado un mercado común. En su lugar, el tejido empresarial enfrenta perforaciones arancelarias y barreras no arancelarias que estancan realmente el comercio intrarregional en un porcentaje aproximado bastante débil del 13 al 15%, una cifra dramática frente al 60% que se registra en la Unión Europea. En este complejo escenario, el estatus de Venezuela no es lineal, sino que se define a través de una condición híbrida y asimétrica. Por un lado, en la dimensión formal institucional, Venezuela es un actor marginado. El retiro de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones en el 2006 y la suspensión de los derechos del Mercosur desde el 2016 configuran un aislamiento normativo severo para nuestro país. En estos mercados regulados, el país carece de voz, voto y capacidad para codificar las reglas de juego comercial. Así que también vamos a hablar de esta radiografía. Bueno, la Comunidad Andina de Naciones tiene una arquitectura institucional muy sólida, o la más sólida de la región, con un tribunal de justicia y normas supranacionales de cumplimiento obligatorio para todos los socios. El Mercosur, por su parte, funciona mediante una estructura gubernamental rígida basada en el consenso de los Estados miembros. La ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, es una plataforma más flexible y pragmática que funciona como un paraguas jurídico para acuerdos bilaterales de libre comercio entre sus socios. El flujo comercial real es muy alto, pero fragmentado, impulsado por mecanismos empresariales directos como las preferencias arancelarias y el convenio de pagos recíprocos. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es un foro de concentración basado en costumbres presidenciales, sin leyes vinculantes ni burocracia permanente. Sus flujos comerciales reales y económicos no tienen, pues, o quise decir, ya que sus flujos comerciales reales y sus mecanismos empresariales son inexistentes, ya que no es un bloque económico ni regula aduanas. Sin embargo, su peso político regional es muy alto. Por su parte, Prosur posee una estructura institucional mínima, debilitada, basada en declaraciones presidenciales y sin soporte burocrático. El CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, ¿verdad? Allí cuenta con una estructura organizada que busca un mercado único, aunque su implementación es lenta. Sus flujos comerciales reales son muy bajos en volumen general debido al problema del transporte marítimo y asimetrías económicas, lo que limita, pues, sus mecanismos empresariales al sector de servicios y de turismo. Por otro lado, nosotros nos encontramos entonces en el segundo punto del tema de estudio, que es el Laboratorio de Inteligencia Competitiva Regional. Este parámetro, vamos a decirlo así, nos lleva obligatoriamente al estudio profundo. En esta posición, este laboratorio, nosotros vamos a conseguir, el objetivo es producir un informe ejecutivo de inteligencia que dicte la viabilidad de riesgos y oportunidades de expansión para una corporación venezolana en el entorno regional actual. En tal sentido, el objetivo del BRIEF, la viabilidad de expansión, el documento debe funcionar como una herramienta de toma de decisiones financieras y operativas para la junta directiva del cliente. No se busca realmente descripciones geográficas generales, sino un análisis, se persigue un análisis de riesgos cruzados que determine si el flujo de caja y la operación de la empresa venezolana registran la internacionalización en los mercados seleccionados. Por otra parte, tenemos que decir que los equipos deben justificar la elección de al menos 2 mercados latinoamericanos basándose en nichos desatendidos, donde hayan oportunidades, ¿verdad? Donde hayan ventajas competitivas transferibles
deben identificarse ventajas de oportunidad críticas, tales como los sectores en aceleración digital, vacíos en oferta local o incentivos estatales específicos para la inversión extranjera en el país destino. El mapeo de socios potenciales, allí vamos a hablar lo que es las alianzas estratégicas, bajo la lógica del neofuncionalista del spoiler spillover. Los consultores deben identificar aliados locales específicos, así que es muy importante. Las barreras de entrada y el análisis de riesgo, esta sección exige identificar los obstáculos tangibles que frenarían el aterrizaje del cliente. Se debe auditar barreras como la saturación de mercados, los costos logísticos instalados, la resistencia cultural del consumidor local y los riesgos cambiarios o de repatriación de capitales. Así, en este sentido, vamos al aspecto número 3, que es Venezuela y los nuevos socios estratégicos. ¿Cuáles son sus dimensiones económicas? En esta sección, el análisis nos coloca como doctorandos un reto muy grande, porque debemos diseñar estrategias corporativas dentro de un entorno multipolar donde las decisiones comerciales están intrínsecamente ligadas a las tensiones geopolíticas globales. El dilema del ecosistema de socios. Para una empresa venezolana operar en este ecosistema implica aprender a pivotar entre dos bloques de lógicas opuestas, ¿verdad? ¿Cómo que opuestas? Bueno, por un lado, la órbita de Estados Unidos, Occidente, rígida por los marcos jurídicos, la parte institucional y el cumplimiento de licencias específicas. Por otro lado, el bloque euroasiático, el Medio Oriente o el Oriente Medio, China, Rusia, Irán, Turquía, que funcionan bajo dinámicas de acuerdos de Estado a Estado y mecanismos comerciales alternativos para evadir restricciones financieras. Allí tenemos o debemos tener en cuenta implicaciones gerenciales como el financiamiento y las pasarelas de pago, las transferencias tecnológicas y modelos contractuales, la gestión de riesgos, especialmente en la parte reputacional. En este sentido, pues la empresa venezolana estrecha lazos operativos o financieros con entidades de Rusia, Irán o China, puede cerrar las puertas a los mercados occidentales, enfrentar la exclusión del sistema bancario, como ya nos ha ocurrido en Venezuela, ¿verdad? O ser objeto de sanciones secundarias, a veces sanciones muy fuertes, no solamente para nosotros como país que quiera establecer ese tipo de dinamismo comercial, gerencial, de intercambio con las naciones euroasiáticas, sino también para los países que van a recibir el flujo comercial con Venezuela. Entonces, el estratega corporativo debe sopesar si el beneficio inmediato de la transferencia tecnológica o el suministro euroasiático compensa realmente el aislamiento reputacional frente a clientes, proveedores y financistas globales. Respecto a estos socios, bueno, no es fácil en cierta forma para Venezuela operar en estos ecosistemas gerenciales, comerciales, euroasiáticos, Estados Unidos, China, Rusia, Irán y Turquía. Representa realmente un enorme desafío donde la gerencia debe ponerse a tono, debe ponerse a tiro para que los resultados empresariales y gerenciales puedan verdaderamente dar el resultado que se espera. Saludos, mi estimada doctora Lisbeth Guerra, por acá el doctorando Francisco Montilla, para servirle. Muchísimas gracias por su atención.